Saludo para todos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Una vez más estamos con ustedes en esta hora para compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. Un pensamiento de Dios porque la Biblia son los pensamientos de Dios. El capítulo 119 de los Salmos está dedicado por completo a lo que es la ley del Señor, su palabra y sus estatutos. Como lo que nos ocupa es meditar entonces en los caminos de Dios, en sus propósitos y en sus planes, ante todo pues queremos al máximo aprovechar el tiempo para compartir con ustedes esta palabra. El Salmo 103, el Salmo 103 y el versículo 7, hay un versículo allí entre todos, todo el Salmo es hermoso, pero quiero entresacar este versículo que dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Quiero hablar de los caminos de Dios y voy a titular este mensaje así: los caminos de Dios. La Biblia dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Es decir, que la mente natural no alcanza a percibir a veces las cosas que son de Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios dice que las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Y Dios también dice que la sabiduría del hombre para Dios es locura. O sea que son caminos encontrados, vamos como en contravía. La gente que camina con su fe puesta en Dios va como en contravía del mundo. Por eso es que a veces no nos entendemos. Uno se pregunta muchas cosas, como ya hemos dicho en veces anteriores, de ciertos sucesos de la vida, porque el hombre actúa en contra de Dios. Y estamos viendo, vemos que el ir en contra de Dios es desgracia, ir en contra de Dios es dolor, ir en contra de Dios es muerte, ir en contra de Dios es esclavitud, ir en contra de Dios es perdición. Entonces necesitamos como ponernos en línea con su palabra. Yo quiero que miremos un poquito la vida de Moisés, a quien la Biblia dice que Dios le notificó sus caminos, o sea, se los reveló, se los mostró. Cuando uno mira a Moisés y analiza un poquito su naturaleza, él era un príncipe egipcio de linaje hebreo, pero fue criado en la sabiduría egipcia, sabía bastante de los egipcios, compartía su cultura, compartía sus enseñanzas. Fue criado en el palacio del rey, así que era un personaje muy importante, gozaba de buenas posiciones económicas, de buen reconocimiento dentro del pueblo, pero un día este hombre traía por dentro una naturaleza, que esa naturaleza no le permitía compartir con los egipcios toda su cultura y todo lo que ellos a él le habían dado muchas cosas, seguramente lo amaban, seguramente lo trataban bien, pero resulta que Moisés venía con un propósito de arriba, del cielo. Él nació con un propósito divino. Así que tarde o temprano esa naturaleza que había en Moisés tenía que aflorar. Y un día cualquiera él se mete en problemas porque intervino en una situación en la que no debía de intervenir. Porque como egipcio, él debería de estar de acuerdo con los egipcios en lo que ellos estaban haciendo, esclavizando al pueblo hebreo, esclavizando a los hijos de Dios, aprovechándose de su ignorancia, aprovechándose de su situación. Recuerden que Israel era esclavo en Egipto, pero un día cuando él ve que uno de esos israelitas está siendo maltratado por un egipcio, él no lo pudo soportar e intervino, y la Biblia dice que mató al egipcio para defender al hebreo. Eso fue un gran problema, eso lo metió en una situación muy difícil, le tocó huir. Le tocó irse de su palacio, de sus comodidades. Le tocó irse a cuidar ovejas. Del palacio pasó a ser un arriero de ovejas, un pastor de ovejas. Dice la Biblia que estando entonces en ese trabajo pastoreando ovejas, aquel príncipe lleno de sabiduría, de conocimiento terrenal, un doctor, era un magnate, era prácticamente un heredero al trono de Egipto, no era cualquier cosa. Pero ese hombre, por lo que llevaba por dentro, todo eso lo tiró a la basura. En un momento dado lo tiró a la basura. Una locura, cualquiera diría es una locura, pero esos son los designios de Dios. Muchas veces los hijos de Dios están en posiciones que ellos todavía no saben para dónde van.
pero si sienten en sus entrañas que están en una posición que no es la de ellos. Puede ser que tengan de todo, pero sienten que les hace falta algo, porque hay una naturaleza divina en ellos. Puede ser que usted sea un presbítero de una iglesia determinada o un pastor muy elocuente, muy reconocido en ciertos lugares, ¿sí? Pero usted siente que por dentro le hace falta algo, hay un vacío adentro, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios con su Espíritu Santo el día que usted tenga un encuentro con Él. Eso le pasó a Moisés. Un día cualquiera, cuidando las ovejas de su suegro, dice la Biblia que vio una visión, una zarza que ardía, una zarza envuelta en llamas, y él ve que la zarza arde y arde y arde, pero continúa igual de verde, no se consume, continúa igual de fresca, como que si nada pasara. Y él dice, bueno, ¿esto qué es? Es raro esto. Y cuando él se va a acercar, él oye la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa, es lugar santo. Tú estás frente a una presencia espectacular, grande, gloriosa, es santa. Quita el calzado de tus pies. Y entonces dice que Moisés comenzó a entablar un diálogo con esa voz que le habló desde esa zarza. Dios puede hablar desde cualquier lugar. Él utiliza muchos medios. Bien, Él utiliza muchos medios. El medio más común es un hombre. Dios se mete en un hombre y a través de ese hombre nos habla. ¿Y cómo sabe uno que es Dios? Cuando ese hombre está hablando las palabras de esta Biblia. Cuando ese hombre está hablando las palabras de Dios. Cuando ese hombre tiene el respaldo del cielo. Por eso es que esos hombres son enviados del cielo. Bien, esos hombres son enviados del cielo. Moisés, cuando llegó al pueblo de Israel, cuando Moisés llegó al pueblo de Israel con la noticia de que Dios lo había escogido como un libertador para ellos, él era un enviado del cielo. Moisés no iba con un cartón donde alguien por allá en algún lugar lo diplomó como doctor, como teólogo o como profeta. No, Moisés es un hombre sencillo y llega con una vara en la mano. Todo lo que lleva es un palo. Él con ese palo pretende derrocar al faraón. Él con ese palo pretende liberar al pueblo de Israel. ¿Ves? Estoy hablando desde un punto de vista material, así lo vería la gente natural. Pero uno sabe que detrás de ese palo y dentro de Moisés hay una presencia celestial, hay una presencia de lo alto, hay una unción del cielo en él. ¿Ve? Moisés no vive para sí mismo, ni hace lo que a él le provoca, sino lo que ese espíritu que hay dentro de él le dice que haga. Y entonces ustedes comienzan a ver el poder de Dios manifestado a través de aquel anciano de 80 años aproximadamente. Era un hombre de 80 años, vigoroso, porque la Biblia dice que era un hombre vigoroso, nunca perdió sus fuerzas, aún a los 120 años de edad la Biblia dice que todavía conservaba su vigor. Era un hombre con una fortaleza especial, tanto física y mucho más en lo espiritual, porque en lo espiritual era Dios en un hombre. Así lo declara el capítulo 4 de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, tú serás Dios para los egipcios. Tú eres Dios para los egipcios y tu hermano Aarón va a ser tu boca, va a ser tu profeta. Así que Dios lo comisiona a él y le da el título de Dios. Dios le dice a Moisés que él es Dios. Oiga bien eso, capítulo 4 del libro de Éxodo, ahí usted lo puede leer. De manera que entonces un profeta es un Dios. El mismo Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, los escribas y los fariseos le decían, tú siendo hombre te haces Dios. A él le cuestionaron eso, porque él hablaba como Dios, él hablaba con una autoridad, él hablaba con un poder, sus enemigos no podían contradecir nada de lo que él decía. ¿Ves? Y él les dice, tú siendo hombre te haces Dios. El mismo Jesucristo les recordó, por allá está escrito en los profetas, yo dije, vosotros dioses sois. Se refiere a los profetas, a los hombres de Dios. Vosotros dioses sois, porque un profeta realmente Dios es un hombre. Por eso ellos hacen las travesuras que hacen las locuras que hacen y ellos alborotan al mundo. Ellos revuelven el mundo. Cuando un profeta llega con el Espíritu Santo, todos los enemigos de Dios se ponen se encierran y se acuartelan a ver cómo es que lo van a combatir. Eso pasó con Elías, eso pasó con Jesús, eso pasó con Pablo. Ellos hacen concilios, ellos hacen reuniones. Este está haciendo esto, este está diciendo esto, este nos está dañando el nido, este nos está toreando el polvero aquí. ¿Qué vamos a hacer con él? Y por último, pues terminan matándolo porque no encuentran otra solución.
Bueno, eso cuando Dios lo permite, cuando el profeta termina su ministerio, porque eso no es que los van a matar porque los van a matar, no, Dios lo permite, sencillamente Dios lo permite, porque cuando Dios no lo permite, usted los puede meter al horno como a los amigos de Daniel y métale toda la candela que quiera a ese horno que no se queman. ¿Ve? Écheselos a los leones como le pasó a Daniel y no lo pudieron matar porque no era su momento. Dios le cerró la boca a los leones. Entonces eso no es cuando el hombre quiere. Eso es cuando Dios determina que un hombre terminó su ministerio. Entonces pasará lo que ha de pasar con él. A veces son muertes incluso absurdas, son muertes ridículas. ¿Ve? El apóstol Pedro fue crucificado, el apóstol Pablo fue decapitado, el Señor Jesucristo fue crucificado y todos estos personajes fueron ejecutados por la religión. Porque la religión es el peor enemigo de Dios. La religión es el peor enemigo del evangelio. La religión nunca va a entender la mente del Señor. Para la religión un profeta siempre va a ser un loco, siempre va a ser alguien que los va a incomodar. Ustedes van a ver que todos los hombres de Dios en la Biblia se tuvieron que enfrentar con religiosos. Moisés se tuvo que enfrentar con los sacerdotes que tenía el faraón allá, que sabían sus misterios, que sabían sus secretos. Acuérdense que ellos también convirtieron las varas en serpientes. Acuérdense que ellos también convirtieron el agua en sangre. A veces hasta tratan de imitar las obras de Dios, pero lo que es de Dios sobresale. Lo que es de Dios sencillamente termina triunfando y lo que es de Dios sencillamente comienza a producir el propósito de Dios. Lo que es de Dios se manifiesta, lo que es de Dios sobresale por encima de todas las cosas. Bien, no es común que una persona sencilla, sin estudios, sin conocimiento prácticamente de cosas terrenales, ponga en jaque a los sabios, ponga en jaque a los doctores, ponga en jaque a los teólogos porque no saben qué hacer. Eso no es común, eso no es común. A esta clase de personajes les da miedo enfrentar a un hombre de Dios. A algunos les da miedo, hay uno por ahí que otro que se arriesga y quiere saber si eso no es. Yo vuelvo y digo, una de las cosas que yo admiro de los profetas de Baal es que a pesar de todo, ellos estaban tan convencidos de lo que tenían que ellos aceptan el desafío de Elías. Listo, vamos a probar quién es quién. Bueno, de allí Dios probó quién era quién. Bien, entonces así es esto de caminar con Dios. Ahora, cuando Moisés comienza a caminar con Dios, él comienza a vivir locuras. ¿Ve? Él saca al pueblo de Israel de Egipto. Desafortunadamente, el pueblo no ve lo mismo que ve su profeta. Desafortunadamente, los principales del pueblo de Israel no ven lo mismo que ve su profeta. Y entonces algunos comienzan a murmurar, comienzan a hablar, dice, este man nos va a hacer morir aquí, este nos va a llevar al fracaso, nos sacó de Egipto, nos trajo aquí a la orilla de un mar, ¿ahora qué hacemos? Pero Dios les abre el camino y pasan por el mar. ¿Ve? Y bueno, todos, gloria a Dios, pasaron por el mar y quedan en el desierto. Ahora en el desierto, ¿qué hacemos en el desierto? Atrás está el mar que ya se cerró y adelante hay un desierto donde no hay comida, donde no hay agua, donde no hay cultivos, donde no hay nada. Nos vamos a morir en el desierto. Pero resulta que Dios les manda pan del cielo, les saca agua de la roca, los protege del sol con una nube, los guía de noche con una columna de fuego y todo es sobrenatural, todo es sobrenatural. En la medida que van caminando se van abriendo caminos, y se van abriendo caminos. Eso es andar con Dios, andar por la fe, andar por la fe. Andar detrás de un hombre que tiene fe. Y claro, eso causa temor. Hay momentos cuando ellos dicen, no, armemos un ejército, pongamos un líder y devolvámonos para Egipto. Esto aquí está complicado, aquí nos vamos a morir. Algunos se rebelan contra Moisés. Bueno, realmente lo sobrenatural que ellos han visto hasta el momento, en un momentico se les olvida. Recibieron la bendición de Dios y todavía están pensando, si será que sigue, si será que acabó, será que hasta aquí llegamos. Así pasa con la gente que no le cree a Dios en un 100%. Nosotros nos conformamos a la esclavitud de este mundo, nos acostumbramos a ser esclavos de los hombres, nos acostumbramos a ser esclavos de los sistemas y bueno, nos acostumbramos a estar sentaditos y que todo nos llegue ahí. No, con Dios hay que pelear, con Dios hay que batallar por la bendición, con Dios hay que luchar por lo que Él nos prometió. Él nos hizo una promesa y si Él es Dios nos la tiene que cumplir, pero nosotros tenemos que cumplirle también a Dios. Nosotros también tenemos que esforzarnos para trabajar con Dios. Él les prometió una tierra prometida, Él les dio una tierra que produce leche y miel. Y entonces la gente cree que no era sino entrar a la tierra y bueno, a disfrutar de las uvas y de los cultivos y de todo. No. Esa tierra está llena de enemigos, esa tierra está llena de personajes. Cuando usted ve en el libro de los Números, cuando Moisés envía a los espías,
Los espías eran 12 y llegaron allá a ver la tierra. Y ellos ven la tierra y qué bonita, el fruto es bonito, la tierra produce buenos pastizales, bonitos árboles, buena producción. ¿Ve? Pero también hay unos personajes ahí grandes, fornidos, guerreros, hombres que están dispuestos a defender eso. Pero Dios les dijo que se las iba a dar. Cuando ellos regresan de ver la tierra, los 12 espías regresan, creo que es Números 14 donde habla de eso. Cuando ellos regresan, 10 de ellos, oiga bien, 10 de ellos comenzaron a mal hablar de la tierra que Dios les había ofrecido. Capítulo 13 del libro de los Números. Misión de los 12 espías. Cuando ellos regresan, 10 de esos 12 líderes que Moisés envió a mirar la tierra, llegaron hablando mal ya. La tierra es buena, el fruto es bueno, pero allá hay unos tipos grandísimos, hay unos gigantes, son entrenados en la guerra. Nosotros no somos capaces con eso. Así que lo mejor que podemos hacer es devolvámonos a Egipto, volvamos otra vez a la esclavitud, volvamos otra vez a lo mismo. Esto no va a funcionar, esto se acabó aquí, no hay nada que hacer. ¿Ve? Pero vieron dos, Josué y Caleb, y le dijo, no. Dios dijo que nos la daría. Dios dijo, y si Dios dijo, eso es así. Más podremos nosotros que ellos, serán como nuestro pan. Dos estaban mirando con la misma visión del profeta. Dios habían heredado la misma visión de Moisés. Le creyeron a Dios y esos dos entraron. Los otros se murieron en el desierto con el resto de los incrédulos. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10 de Primera de Corintios, usted lo puede leer. Yo voy a leer aquí un poquito, aquí un poquito. El tiempo de la cámara pues se nos termina en este momentico, pero vamos a continuar en un segundo segmento después de este. Pero entonces lo voy a dejar con Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 1. Volvemos en unos segundos.